El día de ayer, el Gobierno Nacional bajó los derechos de exportación a productos mineros y fijó en 0% los derechos de exportación de 231 productos asociados a la minería, con el objetivo de seguir impulsando las exportaciones del sector. Desde la reglamentación del RIGI se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero en diferentes provincias por un total aproximado de 16.200 millones de dólares. Estos enormes logros en materia energética son gracias a que el Gobierno Nacional tiene la firme convicción de explotar todos sus recursos, minerales, petroleros y marítimos. Basta de decir que somos ricos si hay recursos que no estamos explotando. Porque durante años la clase política respondió a los intereses de los grupos extranjeros que, disfrazados de buenas intenciones, nos impidieron explotar nuestros recursos naturales y frenaron el crecimiento argentino. Mientras tanto, millones de argentinos seguían sumidos en la pobreza. Parece que para los últimos 20 años, o para gran parte de los últimos 20 años, el tener algo enterrado era ser ricos, y la verdad es que eso no es así. La Agencia Nacional por Discapacidad ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de pensiones de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión. Entre ellas, las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes, algunas veces hemos contado algún caso acá, de gente que presentó la misma radiografía que otras personas, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio. Recordar que en este organismo se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año. A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, o sea, los 3 gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina es del 4,6%. Israel es un país que sufrió, como bien ustedes saben, por desgracia, decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales, solo tuvo 20 años de kirchnerismo. En otro orden de cosas, contarles que esta semana se cumplieron 6 meses del fin de la intermediación entre obras sociales y prepagas. Esta medida permitió, por un lado, que los argentinos elijan en libertad dónde derivar sus aportes y, por otro lado, terminar con un sistema espurio que durante más de 20 años significó una transferencia de recursos a prepagas y obras sociales de más de 30.000 millones de pesos por mes sin agregar ningún valor. Esta intermediación, además, implicó comisiones del 3 al 10% sobre los aportes y contribuciones de los trabajadores. De esta forma, en 6 meses, o sea, en 6 meses desde que efectivamente el gobierno tomó esta medida, volvieron al sistema más de 180.000 millones de pesos que redundaron, por supuesto, en mejores prestaciones para todos los argentinos. Diana Mondino, que ante la consulta de un periodista de Al Jazeera sobre el caso Libra, dijo que el presidente Milei era estúpido o corrupto. Las declaraciones de la ex canciller, la verdad que, más allá de que es una cuestión para nosotros de segundo orden, porque fue en una entrevista que dio la ex canciller Diana Mondino, hay cuestiones cuando uno ha representado al gobierno, y más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo. Muchas veces declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente en este caso, así que no es algo que tengamos mucho más para decir. Diana Mondino es una persona inteligente, que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada y hizo efectivamente un comentario absolutamente desafortunado, repito, de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino además de representar a la Argentina.
Pero la polémica transcurrió ayer por la utilización del nunca más, esa frase histórica y la denuncia de distintos sectores políticos, probablemente de todo el arco, diciendo que se estaba analizando una frase que tiene otra connotación política, se sabe de la época de la dictadura, y que el gobierno lo está usando para sacar un voto más. Si se estaba analizando una frase que le pertenece a todo el país y cómo tomaron las críticas. Entiendo que la frase nunca más es una frase, vos bien la dijiste, de todos y que todos tienen la libertad de usarla. La han usado incluso durante muchos años para hacer negocios, la han usado también para causas nobles, y me parece que son frases que no son de nadie, y si no son de nadie son de todos. Así que, digamos, por supuesto que puede haber gente que no esté conforme, contenta, a gusto con la frase, pero son dos palabras que no hacen ni más ni menos que tal vez mostrar lo que efectivamente queremos mostrar o se quiere mostrar, que es que el kirchnerismo no puede, como fuerza política, no puede tener más lugar en la Argentina, más que para una triste historia que quede en algún libro perdido, en alguna biblioteca, porque el daño que le han hecho a la Argentina no solo que es imperdonable, sino que además es un daño que va a costar mucho tiempo sanar, solucionar o restablecer la cordura en un montón de aspectos. Así que algunos deberían llamarse a la reflexión, ¿no? y a mirar un poco qué es lo que han hecho con esta Argentina devastada en vez de decir tantas estupideces. El arzobispo de Buenos Aires también efectuó duras declaraciones, en general lo está haciendo la Iglesia el último tiempo con una mirada tal vez de mayor distancia al gobierno, y dijo textualmente: no se debe desatender a las personas, ni a los jubilados, ni a las personas con discapacidad. Respecto a la Iglesia, efectivamente estamos haciendo lo que dicen, que es no desatender a ningún sector. Recuerdo también que no hay peor desatención que no te importe la inflación, que la inflación, en definitiva, a que primero y peor le pega es al que menos tiene. Así que, como lo primero que hicimos fue encargarnos de la inflación, me parece que la pregunta está respondida. Quería pedir una reflexión sobre las imágenes que se vieron el martes, cuando se concentró la gente del sector de discapacidad y las fuerzas de seguridad avanzaron sobre justamente gente que se estaba manifestando. Hubo escenas que las vieron todo el país, de gente en silla de ruedas que fue avasallada por la Gendarmería o la Policía Federal. En primer lugar, una reflexión sobre el miércoles. Bueno, es un poco la reflexión que uno tiene cada vez que nos preguntan, vos, digamos, o cualquier otro, sobre lo que pasa los miércoles. No hacemos ni más ni menos que cumplir con la ley y con los protocolos. Así que no hay mucho más que eso para decir. Por supuesto que cualquier episodio que se dé fuera del marco de la ley no nos gusta ni es compatible con nosotros, y cada acto que no esté dentro de la ley se va, por supuesto, a reprimir o a intentar que no ocurra. No estaba fuera de la ley, de hecho el lugar donde estaban situados el sector de discapacidad fue el martes, te reitero, era exclusivamente de ese sector. Estaba sobre una avenida que estaba bloqueada por la propia fuerzas de seguridad, o sea que no transitaban autos, y no había ningún sentido porque estaba la valla que impedía transitar sobre Rivadavia y sobre Hipólito Yrigoyen, y así todo, sin ningún sentido, ningún tipo de consideración, estas fuerzas de seguridad fueron sobre gente en silla de ruedas. Bueno, por eso, esa es tu apreciación sobre la conclusión, digamos, de lo que ocurrió. Te repito, nuestra posición es que hemos cumplido con los protocolos, con la ley, y que, en tanto y en cuanto haya cuestiones que se alejen de ese protocolo, el protocolo va efectivamente a hacerse cumplir. Lo demás son cuestiones de interpretación tuyas, que te las respeto y que por supuesto son discutibles, pero no es la posición que tiene el gobierno. El gobierno solo se encarga de hacer cumplir el protocolo, por supuesto, y la ley, ¿no? Pero digo, esa es la única finalidad que tiene el gobierno. Vos me marcás los miércoles, digo, pero ocurriría
en cualquier otra situación similar, en cualquier otro lugar donde se requiera el accionar de las fuerzas federales. Una es declaraciones de la diputada Lemoine, que entiendo que de la máxima confianza del presidente, le pidió la renuncia a Villarroel. Le quiero preguntar si específicamente el presidente convalida y está de acuerdo con este pedido explícito que hizo la diputada. Con respecto a los dichos de la diputada, por supuesto que corren por su cuenta, más que entendible el disgusto de la diputada para con la vicepresidenta de la Nación. Bueno, no sé si Validan. te estoy diciendo que es lo que piensa ella, como lo puede pensar cualquier otra persona, pero no son las palabras del presidente, si es tu pregunta. Preguntarle si está confirmado o no el viaje de Milei a Estados Unidos para verse con Trump en la Casa Blanca y acto seguido si Netanyahu podría venir a la Argentina en el marco, por supuesto, de un conflicto grande en Medio Oriente, pero se habló de esa posibilidad. Vamos con lo rápido. Por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos y efectivamente existe la posibilidad de que su par de Israel visite la Argentina. No está confirmada la fecha. Entendemos que va a ser en los próximos meses, pero no está confirmada la fecha, pero es probable que eso ocurra. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo, Gallardo. Lo tengo así, pues, ¿no? La consulta es, usted había negado que había preocupación y que había intervención y que tampoco había volatilidad cambiaria hace 3 semanas. La pregunta es, ¿por qué entonces el gobierno intervino en el mercado de dólar futuro con más de 5.000 millones de dólares cuando supuestamente no preocupaba y porque supuestamente el dólar flotaba libremente? ¿Por qué esa contradicción del gobierno y por qué el dólar no está en 1.000, como dijo el presidente, está en 1.400? Gracias. Me encanta cuando levantás temperatura, vos sabés que hasta me pone de buen humor, me alegrás el resto del día. Te he visto varias veces enojado, algunas en conferencia y otras veces fuera de la conferencia, y tenés talento, Gallardo, tenés talento. No para el periodismo, no, me refiero para un stand-up, la verdad que sos muy bueno, te lo quería reconocer. Escuchame una cosa, mi amigo, el mercado de futuros, en tal caso, no se interviene con dólares. O sea que te ruego, por favor, que revises un poco los libros. Todos los días el Banco Central publica oficialmente si interviene o no en el mercado de cambios. Y efectivamente podés revisar cada una de las publicaciones que hace el Banco Central especificando que no hay intervención. Ayer el propio ministro de Economía encargó de aclarar una vez más que no se va a modificar. Son las bandas, la flotación libre entre bandas, esas bandas que ya se han ampliado, porque esas bandas tenían consigo una regla que era la expansión del 1% por mes en sus extremos, o sea que ya no es 1.000, 1.400, ahora ya no me acuerdo el número, pero creo que es 975, 1.400 y pico. Dentro de esa banda no se va a intervenir, por lo tanto nosotros estamos felices de que el dólar sea libre y que flote. Estamos tal vez algo decepcionados con que haya algunos que no terminen de entenderlo, porque fue muy claro el presidente en su momento, fue muy claro el ministro de Economía y son muy claros todos los del equipo económico cuando explican la no intervención entre bandas, cuando hablan de cómo actuaría el Banco Central en determinados casos. La verdad es que es decepcionante que a pesar de explicarlo una y otra vez no se entienda que no se interviene. No tengo más para decir porque no hay más para decir. Olá, Vocero, bom dia. Bom dia. Luciana Tadeu, de CNN Brasil. Vocero, el año pasado, cuando estuvo en Camboriú, el presidente Javier Milei dijo que Jair Bolsonaro estaba sufriendo una persecución judicial en Brasil. Quisiera saber cuál es la visión del presidente sobre la determinación de arresto domiciliario a Bolsonaro, que ahora está en prisión domiciliar,
domiciliaria, perdón, y si hay posibilidad de que el presidente Milei vaya a Brasil a visitar al expresidente Jair Bolsonaro. Gracias. No, la última pregunta no hay nada previsto. Y con respecto a tu primera pregunta, bueno, nosotros no interferimos ni en política interna de otros países, y cuando la justicia determina, lo único que hacemos es observar, y todavía estamos en etapa de observación, no tenemos ninguna conclusión todavía para dar, pero bueno, el presidente ya se ha expresado claramente con lo que ocurre en Brasil y ya ha dado su opinión sobre también lo que ocurre, cerré la carpeta al revés, mi carpeta roja, sobre lo que ocurre en Brasil con las políticas